Hoy en la Biblia en contexto. Es increíble ver que la sabiduría de hermanos nuestros que escribieron hace 377 años sea tan relevante y pertinente para nosotros hoy. En medio de un mundo tan apartado de Dios y de una generación que deambula de un lado para otro sin propósito y sin razón de ser y de vivir, los santos padres de Westminster resumen de una manera brillante el propósito de la existencia humana y el sentido de la vida. Bienvenidos a la Biblia en contexto, un programa que tiene por objetivo el estudio profundo y delicado de la palabra de Dios. En el episodio de hoy damos inicio al estudio del Catecismo Mayor de Westminster, uno de los documentos protestantes más relevantes e importantes de la Reforma. Este catecismo responde muchas preguntas teológicas y doctrinales que son relevantes para los cristianos hoy y que se estarán comentando a lo largo de los próximos programas. Es así que te invitamos a que puedas escuchar a continuación el episodio que hemos titulado ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Muy buenas a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos al primer episodio del 2024. Estoy muy emocionado por arrancar esta nueva temporada porque creo que va a ser un gran año para este podcast, la Biblia en contexto. Así que te animo a que puedas darle al botón de seguir para que no te pierdas de los nuevos episodios que van a estar llegando en los próximos días y también que puedas compartir este contenido con tus familiares, amigos y conocidos para seguir expandiendo el mensaje del Evangelio. Empecemos con el episodio de hoy porque tiene un tema interesantísimo para trabajar. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Pero antes de responder la pregunta, necesito darte un poco de contexto sobre algunas cuestiones que tenés que saber. Me he propuesto para este 2024 poder comentar y hacer una introducción al contenido que figura en el Catecismo Mayor de Westminster. Y sé que esto que acabo de decir ha sorprendido a más de uno. Eloy, dijiste que vas a hablar sobre el contenido de un catecismo. ¿Acaso eso no es algo de los católicos? ¿Qué tienen que ver los evangélicos con esas cosas? Tranquilo, déjame que te comente algunas cosas al respecto. Los protestantes, desde nuestros orígenes, hemos aceptado, compuesto y enseñado catecismos. Martín Lutero, por ejemplo, elaboraba sus propios catecismos en forma de preguntas y respuestas, con el objetivo de que los cristianos pudieran aprender y memorizar las verdades fundamentales de la fe cristiana. Los reformadores y sus discípulos después de ellos vieron la necesidad de emplear esta herramienta y si revisas con detalle, la mayoría de las denominaciones protestantes tienen catecismos. Por ejemplo, los luteranos tienen los catecismos mayor y menor de Lutero. Los bautistas tienen el catecismo de Keach. Los anglicanos tienen el catecismo del libro de oración común. Y los presbiterianos tienen los catecismos mayor y menor de Westminster. Por supuesto que hay muchos más ejemplos, pero el punto es que el uso de catecismos forma parte esencial de la tradición teológica de la Reforma y no es algo exclusivo de la Iglesia Católica Romana, como algunos evangélicos podrían suponer al oír ese término. Una vez resuelta esa duda inicial, quiero pasar a definir el concepto de catecismo, porque es necesario saber con qué clase de contenido vamos a estar tratando a lo largo de estos episodios. Un catecismo es un documento que contiene un resumen de principios teológicos y doctrinales fundamentales, organizados normalmente en formato de preguntas y respuestas. El catecismo es utilizado por un maestro llamado catequista para instruir a sus alumnos llamados catecúmenos. Este tipo de enseñanza se conoce como catequesis, que significa instruir oralmente. Estas palabras que te estoy mencionando y que están relacionadas proceden del texto griego del Nuevo Testamento.
Particularmente, la palabra catequesis procede del vocablo griego catechesis, que a su vez está relacionada con el verbo griego kategeo. Esta palabra y sus variantes están en varios textos de la Biblia. Por ejemplo, Lucas capítulo 1 versículo 4, Primera de Corintios capítulo 14 versículo 19, Gálatas capítulo 6 versículo 6 y Hechos capítulo 18 versículo 25. Así que no hay razón para escandalizarse. Los catecismos se estructuran en mayor y menor debido al uso y público al que se dirigen. El catecismo mayor es para el uso de los pastores y para la exposición y enseñanza pública en la iglesia. El catecismo menor normalmente es utilizado para enseñarle a los niños. Ahora, no me cabe la menor duda de que en tu mente está surgiendo otra pregunta clave. ¿Por qué, Eloy, habiendo tantos catecismos, elegiste el Catecismo Mayor de Westminster? Sencillamente porque mi pensamiento teológico se identifica con la posición reformada. No le veo el caso dedicar mis esfuerzos a estudiar y comentar un catecismo con el que no voy a poder concordar en algunos puntos particulares de doctrina. Ahora, no quiero empezar a desarrollar la primera pregunta de este catecismo sin darte algunos detalles históricos que son importantes para entender este documento. El Catecismo Mayor de Westminster es un documento confesional que resume las principales doctrinas de la fe cristiana reformada. Fue escrito por un grupo de 121 teólogos y pastores en el siglo XVII que representaban a diferentes denominaciones protestantes de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Este catecismo nació en el marco de la Asamblea de Westminster, que fueron una serie de reuniones convocadas por el Parlamento inglés con el fin de reformar la Iglesia y el Estado. Esta congregación masiva de ministros ocurrió en la Abadía de Westminster, uno de los edificios religiosos más emblemáticos de Londres. De esta asamblea proceden los 3 documentos confesionales más importantes para las iglesias reformadas: la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Mayor de Westminster y el Catecismo Menor de Westminster. Los documentos de Westminster son una fuente de instrucción y edificación para los cristianos que quieren conocer más a fondo las verdades bíblicas y aplicarlas a sus vidas. Si bien estos 3 documentos se pensaron para complementarse mutuamente, decidí iniciar con el Catecismo Mayor, ya que la mayoría de las personas que me oyen no están acostumbradas o relacionadas con la teología de la Reforma, y este Catecismo Mayor es un buen punto de partida. Una vez comentada esta larga introducción, estamos listos para iniciar nuestro estudio sobre el texto. El catecismo inicia con una pregunta elemental y contundente. ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? La respuesta que da el catecismo es la siguiente: el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Es increíble ver que la sabiduría de hermanos nuestros que escribieron hace 377 años sea tan relevante y pertinente para nosotros hoy. En medio de un mundo tan apartado de Dios y de una generación que deambula de un lado para otro sin propósito y sin razón de ser y de vivir, los santos padres de Westminster resumen de una manera brillante el propósito de la existencia humana y el sentido de la vida. Y sostienen su argumento con 2 pilares centrales: la glorificación del nombre del Señor y gozar de Él. Analicemos por un momento la primera afirmación. La palabra glorificar la encontramos en el Nuevo Testamento con el término doxazo, que tiene diversos significados como alabar, honrar, glorificar, exaltar, etc. La idea primaria que hay detrás de esta palabra es dar gloria a alguien. Dentro del contexto teológico del Nuevo Testamento,
Glorificar a Dios significa reconocer la grandeza de su ser y de sus atributos, la sabiduría y el poder de sus actos y propósitos, la bondad, misericordia y favor por sus actos redentores y la rendición de alabanza por todo lo que ha hecho y hace por nosotros. Todo esto y mucho más. Pero esta glorificación que nosotros elevamos a Dios no se queda estructurada simplemente en el ambiente religioso, sino que abarca todas las esferas de la vida. Para los teólogos de Westminster, glorificar a Dios significa también mostrar con nuestras palabras, acciones y actitudes que Él es digno de toda alabanza, honor y adoración. Y esto es así porque el creyente vive su vida y realiza sus actividades delante del rostro de Dios. Durante la Reforma, los protestantes se saludaban entre sí diciendo estas palabras: Coram Deo. Coram Deo es una expresión latina compuesta por dos vocablos. Coram, que significa en persona, cara a cara, en presencia de, ante los ojos de, etc. Y Deo, que significa Dios. De manera que Coram Deo significa vivir delante del rostro de Dios. Esta frase, a medida que pasaba el tiempo, fue más que un simple saludo y se convirtió en un lema de vida para aquellos que habían recibido las palabras de los reformadores. Coram Deo llegó a tener la siguiente connotación: vivimos delante del rostro de Dios, bajo la autoridad y soberanía de Dios y para la gloria de Dios. Vemos, por tanto, que glorificar a Dios es ser consciente que la mirada del Señor está sobre nosotros siempre. En cada actitud, sentimiento, acto y pensamiento estamos ante sus mismos ojos y su vista no se aparta de nosotros. Glorificamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, cuando servimos por la causa de su reino, cuando proclamamos el Evangelio y no nos avergonzamos de él, cuando amamos su iglesia y cuando vivimos e imitamos a Cristo. El catecismo nos brinda una serie de pasajes bíblicos donde se evidencia esta verdad y que vamos a estar considerando ahora mismo. Te dejo a vos la tarea de analizar estos versículos con mayor detenimiento para tu enriquecimiento personal. El Salmo 86:9 dice así: todas las naciones que has hecho vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 36 dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. También la confesión cita 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 que dice: fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. Y el último texto que aparece es 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 que dice: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. La segunda afirmación que presenta el catecismo es remarcable. Dice que, además de glorificar al Señor, el fin principal del hombre también es gozar de Dios para siempre. ¿Qué significa gozar de Dios? La palabra gozar en griego es el término chara, que significa alegría, gozo, regocijo, etc. En un sentido primario, gozar no es otra cosa que experimentar o sentir placer o alegría a causa de algo. En un sentido teológico, el gozo es un fruto del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, versículo 22. También es una característica del reino de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 17. Se remarca también el gozo que se debe compartir entre los creyentes en Romanos capítulo 12, versículo 15. Y este gozo que mencionamos se tiene en el Señor, según Filipenses capítulo 3, versículo 1. Y subrayo la frase en el Señor, ya que indica que el gozo cristiano y verdadero puede ser experimentado solamente cuando se está en comunión y relación
con Cristo. Gozar de Dios significa tener una relación personal y de comunión con Él. Experimentar la alegría que viene de Dios implica disfrutar de su presencia, de su amor, de su gracia y de su comunión. Dios no solo nos creó para su gloria, sino también para nuestro bien. Él es la fuente del verdadero gozo y nos invita a deleitarnos en Él como nuestro mayor tesoro. Gozar de Dios implica confiar en sus promesas, orar sin cesar, meditar en su palabra y alabar su nombre. Y aun cuando las dificultades, problemas y adversidades nos invadan y traten de destruir nuestra esperanza, el gozo que proviene y que es según Dios, nos lleva a enfocar y poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y a descansar en su soberanía y control sobre todas las cosas, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Al igual que en el análisis de la frase anterior, los padres de Westminster nos proporcionan algunos pasajes de las Escrituras para confirmar su argumento y para que meditemos en ellos. El Salmo 73, versículos 24 al 28 dice: «Me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras». Y el otro texto que cita Westminster es el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículos 21 al 23. «Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí». El Catecismo nos invita a comparar este texto de Juan con el Salmo capítulo 16, versículos 5 al 11, y Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Te animo a que puedas revisarlos luego de escuchar este podcast. Para glorificar y gozar de Dios, necesitamos conocerle, amarle, obedecerle y servirle. El Catecismo nos enseña que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. La respuesta que los teólogos de Westminster dieron aquí nos ayuda a entender que nuestra vida no es un accidente ni una casualidad, sino un plan divino y una vocación sagrada. Nos recuerda que nuestra existencia tiene sentido y satisfacción solo cuando está centrada en Dios. Nuestra vida tiene significado eterno y una esperanza segura, y hay que vivirla como una respuesta de gratitud y adoración al Dios que nos ha creado, nos ha redimido, nos santifica y que nos glorificará. Espero que este episodio haya bendecido tu vida. Te animo a que puedas darle al botón de seguir a este podcast para que no te pierdas los nuevos episodios que voy a estar subiendo, y también que compartas este contenido con tus amigos. Te espero en un nuevo episodio para continuar nuestro estudio del Catecismo Mayor de Westminster.